Bienvenidos a este curso en línea Urgencias Médicas 2. En esta ocasión, para este módulo 3, abordaremos al paciente con crisis asmática en el servicio de urgencias. Los objetivos para este módulo 3 son: conocer el correcto abordaje del paciente con crisis asmática, determinar la etiología condicionante, establecer los estudios diagnósticos útiles en el servicio de urgencias e iniciar una terapéutica adecuada en base a la clínica del paciente. En muchas ocasiones podemos estar en un servicio de urgencias, sin embargo, también este tipo de padecimientos pueden presentarse en el servicio de consulta externa. Entonces es importante tal vez iniciar un manejo adecuado dependiendo de la gravedad de la crisis asmática, porque como veremos más adelante, hay crisis asmática que siempre se tienen que manejar en el servicio de urgencias. Sin embargo, hay otras o hay una que se puede manejar a nivel de consultorio o de manera ambulatoria. El asma es un problema de salud de gran importancia a nivel mundial. En México no se cuentan con datos confiables acerca de la frecuencia en la población. Sin embargo, se sabe o se ha observado que alrededor del 8% de la población padecen esta enfermedad. Alrededor de 300 millones de personas en el mundo padecen asma bronquial, con una prevalencia y mortalidad que va en aumento, lo que representa una pesada carga para los gobiernos, el sistema de salud, las familias y los pacientes, por los altos costos que implica la atención de sus complicaciones. Sabemos que el asma es uno de los padecimientos respiratorios más frecuentes vistos en el servicio de consulta externa y en el servicio de urgencias. Como veremos más adelante, se va a caracterizar por la presencia de una inflamación de la vía respiratoria que se va a acompañar de disnea, sibilancias, dolor torácico, tos y que con esto van a comprometer la vida del paciente. Aunque la terapia inhalada con antiinflamatorios y broncodilatadores combinados es la piedra angular en el manejo del asma, se ha observado que en aquellas personas que se presentan una crisis asmática, se ha observado que es a consecuencia de un pobre control de la enfermedad debido al estilo de vida inadecuado y la falta de apego al tratamiento. En México, cerca del 10% de la población padece asma y cada año se registran alrededor de 4,000 muertes por esta causa, siendo evidencia trágica de un inadecuado control, como ya le mencionamos anteriormente. Antes de hablar del manejo propiamente del paciente con crisis asmática, pues es importante definir ciertos conceptos que se pueden englobar dentro de esta crisis asmática. El primero pues es la enfermedad de base, que es el asma, el cual lo podemos definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en donde interviene una inflamación en la cual vamos a tener la participación de diversas células mediadores de la inflamación, aunado a los factores genéticos que van a generar esa hiperrespuesta bronquial. El segundo concepto es el broncoespasmos, que se entiende por broncoespasmos al fenómeno de estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de la contracción de la musculatura de los bronquios, que impide el paso del aire hacia los pulmones, y esto va a generar la aparición de sibilancias, disnea, dolor torácico y tos al inhalar aire. El tercer concepto que vamos a mencionar es hiperreactividad bronquial, que es la tendencia de vías aéreas a estrecharse o responder de forma excesiva a los estímulos alérgicos, físicos o químicos que tienen o poco o ningún efecto en individuos normales. La crisis asmática como tal es conocida al aumento de los síntomas rápidamente crecientes, pueden ser en minutos, horas o días, con una disminución importante del flujo aéreo. Y de aquí partimos de esta crisis asmática como un concepto que se deriva de el asma aguda severa, el estatus asmático y el asma casi fatal. El asma aguda severa, pues también llamada asma súbita asfixiante, que se refiere a grados extremos de gravedad de la crisis de asma, la cual se desarrolla en minutos u horas en función del volumen expiratorio forzado del primer segundo. El otro concepto que vamos a mencionar es el estatus asmático, que es definido como un ataque agudo de asma en el cual el grado de obstrucción bronquial es severo desde el comienzo o empeora progresivamente y no mejora a los 60 minutos de iniciar el tratamiento médico habitual. Y finalmente el asma casi fatal
en donde se refiere a la presentación de la crisis asmática que pone en peligro la vida, caracterizado por la aparición de diversos eventos tales como paro cardiorrespiratorio, intubación orotraqueal y ventilación mecánica, y lo cual va a meritar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos por la hipercapnia o por la acidosis metabólica por la cual cursa el paciente. Entonces, todos estos conceptos pues instintivamente los vamos a mencionar, los vamos a ocupar y que va a englobar a esa crisis asmática. Sin embargo, como veremos más adelante, esa crisis asmática se va a clasificar o se va a subdividir y con ello es el manejo que se le va a dar. Entonces podemos de entrada aquí tener esa crisis asmática que puede ser leve, moderada, severa, ese estatus asmático o finalmente ese asma casi fatal, que es esa crisis asmática muy grave y la cual, como ya lo mencionamos, requiere un manejo a nivel hospitalario o inclusive un manejo a nivel de cuidados intensivos. Sabemos también, y es importante recordarlo, que una vez que se controle esa crisis asmática es importante derivar al paciente al servicio de consulta externa, porque como igual lo mencionamos, parte de la patología de esta crisis asmática pues es el mal apego al tratamiento. Entonces es importante derivarlo para que le den seguimiento y evitemos una nueva crisis asmática. Como bien es sabido, parte de esa fisiopatología de un cuadro asmático pues es la participación de diversas células, macrófagos, mastocitos, los cuales van a liberar sustancias inmediatas, mediatas y que van a desencadenar en una respuesta inflamatoria. En este caso, esa respuesta inflamatoria va a estar a nivel de la musculatura bronquial y que con ello nos va a generar la sintomatología clásica de ese paciente asmático. En este caso, la crisis asmática pues va a haber exacerbación de todas estas de estos mediadores, y lo cual pues va a culminar en la contracción del músculo liso, y como lo mencionamos en la diapositiva pasada, que se va a llamar broncoespasmos. Va a haber aumento de la secreción de la mucosa, que puede ser muy adherente, y en casos de asma grave puede ocasionar taponamiento de la vía aérea. Además puede existir también engrosamiento de la pared tráqueo-bronquial por inflamación o por la remodelación, que es a consecuencia de la participación de estas células. La remodelación incluye la hipertrofia o la hiperplasia del músculo liso, hiperplasia de glándulas mucosas, neovascularización y fibrosis subepitelial. Entonces, todas estas modificaciones a nivel celular van a repercutir en la condición clínica de ese paciente, y que finalmente va a hacer que ese paciente se presente al servicio de consulta externa o al servicio de urgencias con un estatus asmático como tal. Como tal, el primer objetivo del tratamiento del asma no exacerbado o propiamente asma controlado, pues es lograr y mantener ese control de la enfermedad. El dicho control se va a obtener cuando se cumplen los siguientes criterios: la ausencia o mínimos síntomas crónicos, no hay limitación de la actividad habitual, ausencia o mínimas exacerbaciones sin necesidad de visitas a urgencias o ingresos hospitalarios, una función pulmonar normal o casi normal, la ausencia o mínimo uso de medicación de rescate y ausencia o mínimos efectos adversos ocasionados por los fármacos. Sin embargo, en determinadas ocasiones el asma se descontrola, y es entonces cuando tenemos esa crisis asmática. Hablamos entonces de esa crisis asmática o exacerbación asmática o agudización asmática a los episodios de descompensación que se van a caracterizar por el aumento progresivo de disnea, tos, sibilancias y opresión torácica asociada a la disminución del flujo expiratorio. Esta crisis asmática, como veremos más adelante, se puede clasificar según la gravedad en leve, moderada y grave. La leve puede ser atendida en el domicilio o a nivel ambulatorio, o inclusive en un servicio de atención primaria, mientras que la moderada y grave siempre tiene que ser manejada en el servicio de urgencias. Bien, es entonces que esta agudización asmática realmente letal si no se evalúa y se trata de forma adecuada. Por este motivo es esencial realizar una adecuada evaluación inicial del paciente, la cual
va a incluir 3 puntos. El primer punto pues es la confirmación que se trata de una exacerbación asmática. ¿Cómo es que vamos a hacer esta confirmación? Bueno, en primer momento vamos a investigar los antecedentes. El antecedente de diagnóstico previo de asma, si es que lo hay, atopia familiar, antecedentes laborales, estación climática del año, que pudieran a nosotros como médicos de primer contacto orientarnos de que realmente sí se trate de un padecimiento alérgico. Posterior a esto, pues vamos a investigar los síntomas y signos clínicos característicos, que es disnea, tos, sibilancia o presión torácica. Estos son habitualmente variables de predominio nocturno o de madrugada y pueden estar provocados por diferentes desencadenantes, llámese infecciones víricas, alérgenos, humos de tabaco, ejercicio, sustancias químicas o cuerpos extraños. Ninguno de estos síntomas sabemos que son específicos de asma, de ahí la necesidad de incorporar alguna prueba objetiva diagnóstica. Como veremos más adelante, habitualmente las pruebas funcionales respiratorias son un gran ayudo que nos van a determinar si estamos ante una cuestión alérgica. La exploración física puede ser normal, las sibilancias son el signo más característico aunque no son específicos del asma e incluso pueden estar ausentes en las crisis asmáticas graves. Posterior a esto vamos a investigar los agravantes, las infecciones de vías respiratorias condicionadas por virus, micoplasmas, neumonías, exposición a alérgenos, el uso tal vez de fármacos, por ejemplo el ácido acetilsalicílico que puede generar una crisis asmática o inclusive la presencia de un neumotórax. Finalmente, una vez que pudiéramos sospechar ante ese cuadro de tipo alérgico, es hacer o realizar un diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial se tiene que hacer con otro tipo de patologías que también pueden cursar con disnea, con tos, con sibilancias o inclusive con opresión torácica. Dentro de las patologías a considerar pues tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada, reagudizada o exacerbada, la presencia de una tromboembolia pulmonar o tal vez el síndrome de hiperventilación. Entonces, parte de este primer punto es saber si estamos ante un paciente con esa crisis asmática, que es derivado de un proceso alérgico y el cual nosotros podemos investigar realizando unas sencillas preguntas. En este cuadro vemos las diferencias que nosotros podemos tener ante un paciente con asma o inclusive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que es importante tal vez recordarlos al momento de estar haciendo esta primera evaluación, porque con esto podemos diferenciar si estamos ante un paciente con un EPOC exacerbado o que como tal es una crisis asmática. Del lado del asma, pues tenemos que la edad de inicio es a cualquier edad, se puede presentar en niños, en adolescentes, en adultos. El tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo que pueden condicionar cualquiera de las dos, puede no interferir tanto en el asma, sin embargo, pues es un factor de riesgo condicionante de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La presencia de rinitis, conjuntivitis o dermatitis, que son patologías asociadas y que podemos nosotros relacionarlos con un proceso alérgico, pues es clásico que acompañen a un paciente asmático. Siempre que estemos ante una exacerbación de asma, que tal vez nos podemos permitir dar o brindar un interrogatorio más exhaustivo, pues es importante investigar este tipo de comorbilidades alérgicas, tal vez preguntándole al paciente si en algún momento llega a tener algún problema en la conjuntiva que se ha derivado tal vez a la exposición de humo, a la exposición de alérgenos, polvo, el mismo aire o inclusive procesos alérgicos en la piel que tengan que ver con una dermatitis atópica y que eso pudiera estar relacionado con ese paciente con asma. Los antecedentes familiares siempre son frecuentes en el paciente asmático, la variabilidad de los síntomas, la reversibilidad de la obstrucción, que es reversible en el 100% en el paciente con asma o con crisis asmática, y la respuesta a los glucocorticoides, que generalmente en el paciente asmático tienen muy buena respuesta, a diferencia del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser variable o inclusive puede tener nula respuesta ante los glucocorticoides. Entonces es importante recordar al menos estas características porque es lo que nos va a ayudar al momento de estar haciendo esa primera valoración del paciente con crisis asmática y que nos va a permitir diferenciar si tal vez se trata de un paciente con EPOC exacerbado o inclusive con ese paciente asmático que se está presentando al servicio de urgencias con esa crisis asmática.
El segundo punto, que es respecto a esa valoración de esa crisis asmática, es establecer la gravedad de la misma. Esta gravedad la podemos, digamos que de manera didáctica, la podemos establecer de dos formas. La primera es en base al interrogatorio que nosotros estamos realizando una vez que sospechamos que es un padecimiento alérgico. Si sospechamos que no es un padecimiento alérgico y que tal vez se trate de una tromboembolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca, pues son otro tipo de exploraciones que se tienen que realizar para que con ello determinemos la gravedad de esa dificultad respiratoria, que finalmente es el cuadro inicial o la sintomatología por la cual se está presentando el paciente al servicio de urgencias. Entonces, en base a este interrogatorio lo podemos clasificar en dos aspectos. El primero, que puede ser una crisis asmática de instauración lenta, la cual normalmente se presenta en días o semanas. En esta instauración lenta, generalmente el 80% de los pacientes que se presentan al servicio de urgencias tienen una instauración lenta. Se debe frecuentemente a infecciones respiratorias altas o un mal control de la enfermedad por mala adhesión terapéutica. El mecanismo fundamental es el deterioro de la inflamación y eso va a generar una respuesta a nivel bronquial. Por el otro lado, vamos a tener la instauración rápida, una crisis asmática con instauración rápida que va a ser en menos de 3 horas, en la cual se deben de identificar por tener causas, patogenia y pronóstico diferente. Esta instauración rápida generalmente se debe a la presencia de alérgenos inhalados, ingestión de fármacos, analgésicos, fármacos bloqueadores, alimentos como aditivos, conservantes o estrés emocional. El mecanismo fundamental de esta instauración rápida es el broncoespasmos y, aunque tiene una mayor gravedad inicial con riesgo de intubación y muerte, la respuesta al tratamiento es mejor y más rápida, a diferencia de una instauración lenta que la respuesta al tratamiento generalmente es una respuesta lenta. Entonces, en primer momento, ya que vimos o ya que estamos sospechando que sí efectivamente se trate de un cuadro alérgico y que en esto lo podemos llamar como esa crisis asmática, hay que clasificarlo. En base a ese interrogatorio lo podemos clasificar en esa instauración lenta o una instauración rápida. En base a esto vamos a darle esa gravedad de la crisis asmática y la gravedad va a ser en base a las exploraciones que nosotros realicemos en ese paciente y lo cual nos va a determinar el manejo que vamos a seguir con el mismo. Bien, entonces, en base a esta gravedad de la crisis asmática, pues como lo mencionamos en la diapositiva pasada, va a depender de la sintomatología del paciente. Ya vimos que con el interrogatorio podemos tal vez sospechar si es una instauración rápida o una instauración lenta. Lo que prosigue es darle preferencia o darle esa gravedad a esa crisis asmática. Entonces, para establecer la gravedad de la crisis asmática se deben de valorar de entrada los signos y síntomas que indiquen extrema gravedad o riesgo vital del paciente, lo que va a obligar a que ese paciente se derive a una unidad de cuidados intensivos. En la tabla vemos cómo se puede clasificar esta gravedad, que va desde leve, moderado, grave y muy grave. Dentro de la sintomatología, pues es la presencia de disnea, la alteración del lenguaje, el nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria o el uso de la musculatura accesoria. Dentro de esa gravedad leve, pues tenemos que todo aparentemente está normal. En la moderada, vamos a tener la frecuencia respiratoria aumentada y vamos sí a tener el uso de musculatura accesoria, que es el uso de la musculatura intercostal o inclusive del uso del músculo esternocleidomastoideo. En la grave, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, va a ser más o menos alrededor de 30 respiraciones por minuto. Vamos a tener todo el uso de la musculatura accesoria, más aparte el aleteo nasal. Y finalmente, en la muy grave, pues es un paciente que está casi en estado de coma con un movimiento paradójico que es la disociación tóraco-abdominal y que finalmente pues eso implica que el paciente hemodinámicamente está sumamente comprometido. Respecto a la exploración física, pues tenemos la presencia de sibilancias, la frecuencia cardíaca, el volumen expiratorio forzado del primer segundo, la saturación de oxígeno, saturación basal de oxígeno o incluso la presión parcial de CO2. En una crisis asmática leve, pues tenemos la presencia de sibilancias expiratorias, la frecuencia cardíaca menos de 100, el volumen expiratorio mayor al 70%,
la presión parcial de oxígeno normal, la saturación mayor al 95% y la presión de CO2 menos de 45 milímetros de mercurio. En la moderada y en la grave pues vamos a tener las sibilancias inspiratorias e expiratorias, una frecuencia de 100 a 120 o inclusive más de 120 en una crisis asmática grave. El volumen expiratorio en la moderada oscila entre 50 y el 70%, mientras que en la grave es menor al 50%, entre 33 y 50%. La saturación de oxígeno, que es lo que también se tiene que valorar en esa exploración y que nos va a dar esa gravedad, en la moderada va a oscilar entre 90 y 95%, mientras que en la grave va a ser menos del 90%. Finalmente en la muy grave pues es el deterioro hemodinámico de ese paciente, va a estar confuso, va a estar obnubilante, comatoso. Las sibilancias, como se mencionó en un principio, pueden no estar presentes y eso no significa que el paciente no tenga esa crisis asmática, sino o por lo contrario que ese paciente está muy grave, tiene esa crisis asmática muy grave que está comprometiendo su vida. El volumen expiratorio forzado en este caso lo vamos a tener menor al 33%. Entonces, todos estos parámetros que se están mencionando en esta tabla, es importante que los recordemos porque es la gravedad que nosotros le vamos a dar a ese paciente y es la prioridad que se le tiene que dar. No es la misma prioridad que puede tener un paciente con crisis muy grave a un paciente con una crisis asmática. Finalmente, todos tienen que recibir tratamiento, pero el tratamiento inclusive también va a diferir si estamos ante una crisis asmática leve o una crisis asmática muy grave. Sabemos, y esto es importante recordarlo, que la presencia de disminución del nivel de conciencia, que el paciente esté obnubilante, comatoso, con bradicardia, con arritmia, con hipotensión, cianosis o un tórax silente, es importante que ese paciente se derive inmediatamente a un servicio de cuidados intensivos para tal vez intubarlo, iniciar una ventilación mecánica y en base a eso brindarle el manejo adecuado. Como parte de este segundo punto, que es determinar la gravedad de esta crisis asmática, también es importante recordar esa gravedad del paciente con asma pero sin crisis asmática. Sabemos que en pacientes ya conocidos como asmáticos, uno de los puntos claves para determinar la gravedad de la crisis asmática y su evolución en las próximas horas es el saber en qué estadio de gravedad se encuentra sin crisis, lo cual está determinado principalmente por la escala de gravedad del asma crónica. Esta nos va a permitir conocer o inferir el tratamiento médico que está recibiendo y los cambios fisiopatológicos y estructurales de la vía aérea en el momento en el que se presenta al servicio de urgencias. En la imagen podemos observar esta escala de gravedad del asma crónica, es decir, el paciente asmático pero sin crisis, y en la cual se van a destacar los parámetros establecidos para clasificar el estadio de gravedad del asma crónica. Es importante recordar esta clasificación porque si en algún momento nosotros vamos a tratar a ese paciente asmático pero sin crisis, en base a esta clasificación es el tratamiento que va a recibir. Esta clasificación lo va a subdividir en intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente grave. Entonces, en base a esta clasificación es el tratamiento que se le va a dar a ese paciente asmático sin crisis y nosotros también nos sirve para inferir las exacerbaciones. Es decir, para un paciente clasificado como asma intermitente, pues es nula la exacerbación que puede tener. Si estamos ante un paciente con un asma persistente leve o persistente moderada, pues vamos a tener una o dos más exacerbaciones al año, mientras que un paciente clasificado como persistente grave sin crisis puede tener exacerbaciones 2 más al año. Entonces es importante saber esta clasificación que realmente no se engloba dentro de una crisis asmática, se engloba más dentro del manejo de un paciente asmático estable. Pero sí es importante recordarlo porque al momento de darle esa gravedad a esa crisis asmática, invariablemente es necesario conocer cómo estaba diagnosticado al momento de esa crisis asmática o previo a esa crisis asmática, porque en base a eso nosotros vamos a conocer el tratamiento que ya estaba tomando y en base a eso se le va a dar el tratamiento de entrada a esa crisis asmática y posterior para evitar una nueva crisis asmática. Finalmente, el tercer punto es identificar a los pacientes con asma de riesgo.